Buenas noches a todos. Nuevamente, como ya les mencionaba, mi nombre es Omar Cárdenas, soy residente de segundo año de la especialización en neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Hoy nos acompaña también como moderador el doctor Fernando Orozco, quien es neuroradiólogo intervencionista, y estaremos compartiendo con ustedes la temática de ACV isquémico, enfoque para el neurocirujano. El día de hoy quisimos traer una charla un poco didáctica, entonces empezaremos así como ya lo mencionaba él, con algunas preguntas que tengo preparadas por aquí para ustedes. Estas preguntas, pues, inicialmente las vamos a mencionar por acá y las estaremos desarrollando a medida que vayamos pasando el tiempo en la charla. Entonces, la primera sería que un paciente de 68 años llega a urgencias con una fascia y hemiparesia derecha de 2 horas de evolución. ¿Cuál sería la modalidad de imagen inicial más crucial y cuál es su objetivo principal inmediato? Pues nos plantean varias opciones. La primera sería una tomografía por perfusión para evaluar la penumbra isquémica, la tomografía sin contraste para descartar hemorragia intracraneal, la angiotomografía para identificar una oclusión de gran vaso o la resonancia a consecuencia de difusión para cuantificar el núcleo isquémico. Entonces, bueno, para que vayan teniendo ahí como una orientación sobre qué vamos a estar manejando el día de hoy y vamos a darle respuesta a esto tan pronto lleguemos a esta temática. La siguiente pregunta, pues para partirle sería si conocen los tratamientos que están disponibles actualmente para el manejo del ACV isquémico. Si alguien se anime a contarnos algo sobre su experiencia o sobre su manejo que ha tenido, paciente que haya enfrentado con esta condición. Realmente, pues se trata de una situación que es bastante frecuente en nuestro medio y vemos que también, así como desde el punto de vista vascular, hay muchos diagnósticos diferenciales, entonces es esencial conocer qué tratamientos están disponibles, pero también lograr reconocer los signos de alarma que nos pueden indicar que el paciente puede estar cursando con uno de ellos y pues saber orientar cada caso de manera individual para lograr el mejor enfoque para nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, pues bueno, a tener las preguntas aquí en la mente, ya volveremos a ellas. Entonces, ¿por qué hablar sobre el ácido isquémico? El ácido isquémico es una situación bastante frecuente en nuestros medios. Vemos que esta condición corresponde aproximadamente la parte isquémica al 80% de todos los eventos cerebrovasculares. Actualmente está discutido entre el 80 y 90%. Y no solo eso, sino que alrededor del 75% de los pacientes que cursan con un ácido isquémico van a quedar con algún grado de discapacidad que va a condicionar un impacto en su calidad de vida y en su funcionalidad después de haber sufrido este ataque cerebrovascular. Entonces, vemos que es una situación de extrema importancia y que va a representar para la persona un cambio drástico en su calidad de vida y en su desarrollo personal. Lo mismo, desde otro punto de vista, no podemos, digamos que, descuidar el punto de vista también económico, financiero, global, en el que la inversión que se realiza para la atención de pacientes con eventos cerebrovasculares a nivel mundial excede los 891.000 millones de dólares. Esta es una cantidad nada despreciable que bien podría estarse utilizando pues para muchos otros tipos de investigaciones que pudieran de pronto generar beneficios generales para la población, pero de todas maneras se utilizan pues en este tipo de condiciones que son hasta cierto punto prevenibles. Entonces, vamos a hablar sobre ello a partir de este axioma que hemos conocido desde siempre, el tiempo es cerebro, siempre nos lo han inculcado y esto tiene que ver tanto con la celeridad que debe haber para el reconocimiento de los síntomas como con la rapidez con la que se debe actuar al momento de identificar que el paciente está cursando con uno y con la parte de pronóstico que también existe cuando nosotros decidimos utilizar cierta medida terapéutica sobre otra. Entonces, vamos a empezar con una definición, la definición establecida actualmente.
pues nos han dicho en la literatura que la definición del ACV isquémico es cualquier déficit neurológico, sea focal o alteración del estado de conciencia, que es atribuible pues, a una oclusión de un vaso sanguíneo cerebral y que previamente se conocía así, se dura en el tiempo más de 24 horas, esto haciendo contraste con el ácido químico transitorio, que corresponde a aquellos síntomas neurológicos focales que duran menos de 24 horas. Y que además genera en el tiempo la aparición de signos tomográficos o signos imagenológicos que son compatibles con ese químico, es decir, que corresponden a la oclusión que nosotros estamos sospechando a raíz de la clínica. Entonces, actualmente se ha cambiado ciertamente este paradigma sobre la parte del tiempo y nos estamos enfocando muchísimo más desde el punto de vista de nosotros de neurocirugía en la parte imagenológica y del tejido propiamente, que nos permite evaluar si el tejido que nosotros estamos evaluando, el cerebro, la masa encefálica, todavía tiene cierto grado de funcionalidad, todavía es salvable y esto va a repercutir en las medidas que nosotros vamos a tomar y la terapéutica que nosotros le podamos ofrecer al paciente. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico, cómo reconocer la ACV. Ya muchos conocemos este tipo de mnemotecnias que se han puesto de moda precisamente para facilitar que las personas del común tengan en su mente una orientación sobre qué hacer cuando una persona tenga los signos de alarma. Entonces, la Asociación Americana de Stroke nos facilita esta mnemotecnia, el FAST, que tiene que ver con la asimetría facial, con la debilidad en extremidades y con las alteraciones del lenguaje. Y enseguida indica que se debe llamar al sistema de emergencias para reportar que se puede estar ante un paciente con un evento cerebrovascular isquémico, un ACV isquémico. Lo mismo la Red Colombiana contra el Ataque Cerebrovascular ideó recientemente esta mnemotecnia en español, que es CORRE, que tiene la misma intención, permitir al público general estar enfocado y estar prevenido, buscando activamente estos síntomas para llamar al sistema de emergencias y que el paciente pierda la menor cantidad de tiempo posible entre la detección de los síntomas y el acceso al cuidado de la salud. Una vez que se ha digamos que detectado la sospecha prehospitalaria, perdón, prehospitalaria de un evento cerebrovascular isquémico, pues ya vamos a llegar al paciente a su servicio de urgencias. Lo primero será la evaluación clínica, obviamente, y para esto, pues, lo más completo que nos ofrece actualmente es la escala de NIST de los Institutos Nacionales de Salud, que nos permite evaluar hasta 11 diferentes ítems y con ello calcular la severidad que se infiere de ese evento cerebrovascular. Entonces, normalmente se decide que a partir de 15 se trata de un evento cerebrovascular moderado a severo y pues esto nos permite tomar ciertas medidas que vamos a ver más adelante cuando veamos las opciones de tratamiento. Este es un algoritmo que se propone por la Asociación Americana de Stroke también para el tratamiento de prehospitalarios de este tipo de lesiones y ellos recomiendan pues utilizar cualquiera de las escalas que se conozcan para la detección temprana, como las escalas de screening de Cincinnati, de Los Ángeles, y para calcular la severidad, pues incluyen ahí también el NICE, el FAST-ED y demás, pero lo principal es que el paciente pueda llegar a un servicio de salud de urgencias donde se le pueda brindar la atención que él requiera. Esta atención, pues ellos la categorizan o la caracterizan de diferentes maneras, de acuerdo a si el centro está equipado para tratar stroke o si está equipado para hacer terapia endovascular y demás. Pero tan pronto, pues digamos que en nuestro medio, lo ideal sería llevarlo al mayor nivel de atención posible. En nuestro caso, desde el punto de vista de neurocirugía, nosotros hasta este momento pues no tenemos mucha injerencia porque el paciente viene de su casa, viene en su atención prehospitalaria y cuando llega al servicio de urgencia normalmente no es el neurocirujano directamente quien recibe al paciente, por lo que esta atención queda
bajo responsabilidad del médico de atención primaria o de diferentes especialistas que están disponibles a tiempo completo en el servicio de urgencia, por lo menos en nuestro medio. Entonces, sin embargo, en algunos otros países sí se ha visto que el equipo de neurocirugía finalmente queda a cargo de algunos pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos y han evaluado los resultados de cómo le va a los pacientes cuando los trata el equipo de neurocirugía versus cuando los trata otros especialistas o cuando los trata el equipo de neurología. Y realmente pues son muy comparables los resultados, no hay unas diferencias estadísticamente significativas que se hayan reportado. Es decir, que a pesar de que no es común que el neurocirujano sea el encargado de la atención inicial del paciente, pues sí tiene las habilidades y las facultades para desarrollarlo de forma efectiva. Entonces, ya llegados al servicio de urgencia, lo ideal es que se dé esta línea de tiempo de acuerdo a lo que nos proponen las guías de stroke para el manejo de los pacientes con eventos cerebrovasculares agudos. Desde el ingreso del paciente hasta la evaluación por el médico deben pasar menos de 10 minutos, deben pasar menos de 15 minutos hasta que se contacte a alguien que tenga experticia en el manejo de eventos cerebrovasculares isquémicos, menos de 20 minutos hasta que se le haga la tomografía, menos de 45 minutos desde el ingreso hasta que se interprete esa neuroimagen y menos de 60 minutos hasta que se inicie una terapia de reperfusión intravenosa si es necesario. Ya esta sería la línea de tiempo ideal que un paciente debería recibir para decir que ha cumplido, digamos, las metas que se proponen para el tratamiento del stroke. Esto basándonos en el axioma que veíamos anteriormente, el tiempo de cerebro. Si nosotros tenemos un paciente que viene, por ejemplo, remitido de un nivel inferior, ya ese tiempo que ha gastado ambulatoriamente o prehospitalariamente es un tiempo que, además del que él ya venía con los síntomas, va contando en contra de la vitalidad de su masa encefálica. Entonces, es importante tratar de cumplir estas guías para mantener a los pacientes dentro de unos tiempos de ventana que nos permitan actuar y salvar la mayor cantidad de cerebro posible. Entonces, aquí llegamos a uno de los puntos que quería tratar con las preguntas del principio. ¿Cuál es la imagen de elección para los pacientes tan pronto lleguen al servicio de emergencia? En la tabla azul que les mostraba ahorita de la línea de tiempo, ya nos hablaba de un NSCT, que es una tomografía computarizada no contrastada. Esta es la primera imagen que vemos acá a la izquierda. En este caso, pues está un poquito exagerado el contraste. El contraste me refiero a la resolución, a la calidad de la imagen. Pero la principal ayuda de eso va a ser descartar hemorragias. Tenemos que las hemorragias en la tomografía se van a ver hiperdensas, es decir, nos va a aparecer una imagen de color blanco y esto es lo principal que debemos nosotros descartar a la hora de ver esa imagen. Es decir, nosotros al ingreso del paciente no vamos a buscar signos de isquemia porque dentro de las primeras horas de que esto ocurra, incluso puede tener la tomografía de cráneo normal, pero esto no descarta que haya una lesión isquémica, sino que vamos a buscar lesiones hemorrágicas. ¿Con qué fin? Con el fin de decidir si el paciente es candidato o no a una terapia de reperfusión o de trombolisis intravenosa. ¿Listo? Vamos, pues aquí vemos ya algunas de las modalidades siguientes que vamos a estar tratando. La imagen del medio corresponde a una angiotomografía, una tomografía con contraste, y la imagen de la derecha corresponde a una imagen por resonancia magnética con secuencia de difusión. Entonces, para la tomografía inicial, si el paciente pues ya presenta algún tipo de hallazgo que sea sugestivo de una isquemia, se han propuesto varias clasificaciones o varias sí, esquemas de interpretación para saber qué tan severo es esta isquemia. Entonces, uno de ellos es el ASPECT, que es la escala de Alberta que nos permite dividir de acuerdo a los territorios de arteria cerebral media pues sí, y los núcleos basales, pues si estamos ante un ACV extenso o qué tan severo es la afección por esa isquemia. También pues se ha establecido un aspecto para circulación posterior que busca también tratar de darnos una orientación sobre la severidad que puede tener o la extensión
del territorio vascular que puede estar comprometido por esa isquemia en el momento de que el paciente presente la imagen. Segunda modalidad de imagen que vamos a evaluar es la resonancia magnética y pues esta debe ser siempre obtenida con secuencias de difusión para que nos permita caracterizar el territorio. Así como en la tomografía, nosotros al principio podemos incluso no observar cambios que nos sugieran una isquemia aguda. En algunas secuencias de la resonancia también nos puede causar este efecto, es decir, podrían no ser muy evidentes los cambios en las primeras horas desde el inicio de la isquemia, pero la resonancia tiene esta particularidad y es que la secuencia de difusión va a ser bastante útil para la localización de los focos o de los centros, los núcleos de isquemia que se están presentando en el cerebro del paciente. Entonces, también nos ayuda a identificar si esos núcleos de isquemia corresponden a algún territorio en específico. Por ejemplo, en estas imágenes que vemos aquí, vemos tres escenarios completamente diferentes. El primero de la izquierda puede corresponder a una oclusión focal de una arteria en la región núcleo-basal del lado izquierdo. En la imagen B, que está en el centro, podemos ver que hay múltiples imágenes hiperintensas en este caso, en varias topografías, es decir, varios territorios vasculares los que están siendo afectados y esto nos puede hablar de que la causa ya no tanto puede ser focal, sino que de pronto puede ser algo más cardioembólico, lo que esté generando que trombos estén llegando a diferentes territorios vasculares cerebrales. Y en la imagen de la derecha también vamos a encontrar una imagen que nos habla de algo más relacionado con la hipoperfusión. Estas son isquemias que se producen especialmente en las zonas las zonas fronterizas de territorios vasculares, precisamente porque en esas áreas la irrigación depende de vasos de mucho menor calibre. Entonces vemos que el territorio de la arteria cerebral anterior está pues hacia la región frontal, está conservado, hacia la región occipital también está relativamente conservado, incluso la arteria cerebral media está conservado, pero las áreas fronterizas entre estos territorios vasculares van a presentar esos focos isquemia por hipoperfusión. Aquí. Y esto era lo que les comentaba. Las secuencias de la resonancia magnética nos van a permitir caracterizar, en primer lugar, el tiempo de evolución. Y esto es importante porque, así como lo estamos observando, nos va a permitir también definir en qué ventana se encuentra el paciente para que nosotros podamos tener alguna acción sobre el tratamiento que le vamos a brindar. Y entonces se ha propuesto en este aspecto identificar algo que es el desalinee entre la secuencia de difusión, que es la primera que vemos arriba, y la secuencia FLAIR. La secuencia FLAIR era una de esas que les comentaba anteriormente, que inicialmente en el estado hiperagudo del paciente puede no tener unos cambios tan significativos, pero la secuencia de difusión ya enseguida, tan pronto se instaura el foco, el núcleo de isquemia, va a mostrar estos cambios que nos van a permitir identificarlo. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente que llegue en este estado, que tenga una resonancia en la que veamos una secuencia de difusión con un foco hiperintenso, pero en el FLAIR no se logran observar unos cambios tan marcados, podemos incluso inferir que esta es un estado hiperagudo y que todavía el paciente en este estado puede estar dentro de una ventana terapéutica que pudiera de pronto permitirnos tener un tratamiento como los que vamos a ver a continuación. Ya cuando se instaura en sí el foco isquémico que se puede ver en la secuencia FLAIR, pues ya hablamos de periodos de tiempo más hacia fuera de la ventana terapéutica. Y también la resonancia nos permite establecer un pronóstico, incluso midiendo el volumen que tenga esa hiperintensidad en las secuencias de difusión. Si este es menos de 70 mililitros, se ha asociado a un mejor pronóstico funcional para el paciente. La siguiente modalidad de imagen, y me quiero detener mucho en esta parte de la imagenología, porque es que esto es lo que está ahondando actualmente y lo que nos está permitiendo hacer los cambios que se están dando en el presente y hacia futuro en el tratamiento del ácido isquémico desde el punto de vista de neurocirugía. Nosotros, a través de este tipo de imagenología, como lo es la tomografía o la angiotomografía, podemos
utilizar la inducción de medio de contraste para identificar si en el área isquémica existe irrigación colateral. Y esta irrigación colateral también va a ser de gran importancia para establecer el pronóstico de el tratamiento del paciente. Es decir, si el paciente cuenta con una irrigación colateral suficiente, después de una terapia de reperfusión, este tiene una mayor probabilidad de que se logre conservar la zona de penumbra que ya vamos a definir más adelante, inmediatamente. Bueno, entonces, inmediatamente pues vemos los conceptos de lo que es la oligoemia, la penumbra, el núcleo de isquemia. La oligoemia pues se define a nivel cerebral cuando el flujo sanguíneo cerebral baja por debajo de los 22 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, y esto pone al tejido cerebral en una zona de penumbra isquémica. Quiere decir que en este punto es hasta cierto punto reversible, pero dependiendo de qué tan bajo sea el flujo sanguíneo cerebral, va a ser menor el tiempo necesario para que ese tejido ya pase de fase de penumbra a fase de núcleo isquémico como tal. Entonces, a esto es lo que nos quiere decir esta gráfica. Entre más bajo esté, más bajo está el flujo cerebral y va a necesitar menos tiempo para convertirse de penumbra a núcleo isquémico. ¿Listo? Entonces, esto nos relaciona directamente con la siguiente modalidad de imagen, que serían las imágenes de perfusión, para evaluar qué tanto está siendo funcional ese flujo sanguíneo que está llegando a esa parte del cerebro que está sufriendo una isquemia. Así, por ejemplo, estas imágenes que observamos en la diapositiva, en una resonancia magnética y con secuencias de perfusión también en la parte inferior, que nos van a detallar el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral, pero también las velocidades máximas, el tiempo máximo medio, sí, que demora, digamos, el flujo cerebral en atravesar el área que está teniendo la isquemia en este momento. Y esto nos va a permitir establecer una duración o una ventana mayor a la que se ha comúnmente establecido de las 4,5 horas para las terapias, mayor a este tiempo, siempre y cuando se cumplan ciertos factores, como por ejemplo esto, que se preserve el flujo y el volumen sanguíneo cerebral, pero que estén alteradas las fases de velocidades y de tiempos de flujo en el área isquémica. Entonces, aquí les traigo pues de manera resumida cada una de las modalidades que ya mencionamos de imagenología que nos van a permitir evaluar a estos pacientes con el ACV isquémico. Así como les decía, pues la tomografía contrastada ideal para descartar inicialmente la hemorragia, para permitirnos decidir si vamos a llevarlo a una terapia trombolítica o no. Las secuencias de difusión para localizar y caracterizar el foco isquémico, las imágenes de angiografía por tomografía o de resonancia magnética con angiografía también nos pueden permitir tener una descripción detallada de la circulación colateral, y las imágenes de perfusión pues para permitirnos decidir si el paciente está en una ventana en la que nosotros podamos actuar sobre el curso de su enfermedad. Esto no es estático, de hecho cada día se van evaluando nuevas medidas y nuevas maneras de tratar de ayudar a los pacientes con ácido isquémico, y entonces ha surgido, por ejemplo, en enero de este año se publicó este abstract en el que se nos habla de un nuevo marcador que están proponiendo, que es la captación total de agua, que se comporta, digamos que de manera similar al ASPEC, pero que no necesita estrictamente que ya se vean los cambios agudos isquémicos o las hipodensidades en el tejido, sino que con la medición de las unidades Hounsfield a través de algoritmos computarizados, pues se pueda llegar a una conclusión de manera mucho más temprana. Ya vimos cómo se interpretan las modalidades de imagen en el paciente. El paciente pues nos llega a la urgencia, ya le hacemos nuestra medida inicial. Estamos dentro de esos primeros 60 minutos en los que tenemos que decidir si vamos a llevar al paciente a una terapia de trombolisis farmacológica o no.
Lo primero va a ser pues la estabilización general del paciente. Vamos a ver las recomendaciones que dan las guías sobre la oxigenoterapia, mantenerla por encima del 94%, que si el paciente pierde reflejos de protección de la vía aérea o se altera su estado de conciencia, pues realizar la intubación orotraqueal, que si el paciente tiene una hipoglicemia, debemos tratarla, ya es importantísimo. Y ya lo mencionaba el doctor Santiago en su charla durante el simposio de residentes, cuidado con ir a trombolizar hipoglicemias, porque es bastante frecuente que también se presenten los pacientes con esta sintomatología. Y también recomiendan que en caso de existir hiperglicemia, los pacientes se ha visto que tienen también un mayor riesgo de transformación hemorrágica, así que también es razonable mantener unas metas de entre 140 y 180 miligramos por decilitro. También se deben corregir las causas que sean tratables en el momento de distermias, de elevación de la temperatura o hipotermias. Y esencialmente también llegar al punto del manejo de la presión arterial. La presión arterial pues ha sido un punto bastante discutido respecto al manejo de pacientes con ácido isquémico porque el razonamiento es el siguiente. Si yo tengo un paciente que está sufriendo una pérdida de flujo sanguíneo en el cerebral por hipoperfusión, lo que necesitamos teóricamente es permitir esa perfusión tisular, y para eso, digamos que es en cierto modo permisible hacer que la presión arterial sistémica se eleve para que contrarreste la presión que está ejerciendo el tejido isquemizado y que pueda en cierto modo mantener el flujo a pesar de la resistencia de ese tejido. Entonces, se nos ha hablado anteriormente de una hipertensión permisiva que mantenía a los pacientes con unas presiones que podían llegar hasta 220, 120 milímetros de mercurio, pero se ha visto que estos valores de presión, cuando ya se pasa a la fase terapéutica, a la parte de hacer las terapias fibrinolíticas, a hacer los procedimientos endovasculares, los ponen en mayor riesgo de sangrado. Entonces, lo ideal es que antes de nosotros llegar a un tratamiento para el paciente, a la ventana de fibrinolisis farmacológica, sí, de trombolisis, podamos tener el paciente con unas cifras controladas. Se establece una meta de máximo 185, 110 milímetros de mercurio, y para llevarlo a la terapia endovascular, posterior al tratamiento, se ha establecido una meta de mantenerla en 180, 105 máximo milímetros de mercurio. Esto, pues, buscando lo que les digo, reducir el riesgo de transformación hemorrágica en los pacientes, e incluso se ha propuesto más recientemente un enfoque individualizado que permitiría incluso mantener presiones durante el procedimiento de hasta 70 a 90 de presión arterial media, y posterior al procedimiento una presión arterial sistólica de máximo 160 milímetros de mercurio, con el mismo objetivo, reducir el riesgo de transformación hemorrágica. Entonces ya tenemos a nuestro paciente evaluado, ya le hicimos la tomografía. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a ver la primera terapia que nos encontramos como terapia de gold estándar al paciente en el momento de la urgencia es la trombolisis farmacológica. Esta trombolisis pues tiene sus criterios de elegibilidad, que son estos que vemos aquí. Para los pacientes que están de 0 a 3 horas desde el inicio de los síntomas, ojo, y que son mayores de 18 años y que el paciente, eh, digamos que los síntomas se instauraron de forma aguda, pues este paciente tiene criterio de elegibilidad para ser sometido a una terapia de trombolisis intravenosa. Y los pacientes que se encuentran entre 3 y 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, pues vamos a evaluar otros factores como que sean menores de 80 años, que no tenga antecedentes de ácido isquémico previo, que no tenga diabetes, que tenga un NIS, una escala de Instituto Nacional de Salud de menor o igual a 25, y que no esté tomando anticoagulantes orales. Estos son los criterios que nos permitirían incluir al paciente como posible candidato a recibir la terapia, pero también debe no cumplir ninguno de estos criterios de exclusión, que pues son bastante amplios y que digamos que nos orientan a descartar ciertas causas que podrían aumentar el riesgo de sangrado en caso de nosotros hacer la terapia de trombolisis. Vemos que pues la intención de la trombolisis farmacológica es que con un medicamento yo le puedo administrar al paciente
se disuelva el coágulo o el trombo que está generando la oclusión vascular a nivel cerebral y se restaure el flujo sanguíneo. Pero, pues, digamos que fisiológicamente esto también nos pone en riesgo porque a nivel cerebral, digamos que después de que se instauró la isquemia, existen unas cargas fisiopatológicas que van a explicar que el endotelio vascular se debilite y esto pone también en mayor riesgo al paciente de presentar episodios de sangrado. Mismo, pues, le estamos administrando un medicamento fibrinolítico, entonces vamos a favorecer ese riesgo temporalmente hasta que se resuelva la isquemia. Para la trombolisis existen hasta el momento dos alternativas. La alteplasa es la primera y la más conocida de ellas, que es la más disponible en nuestro medio, que se administra pues, en dosis de 0,9 miligramos por kilo, en dosis, una dosis máxima de 90 miligramos durante 60 minutos, con un 10% de esa dosis aplicada como un bolo en el primer minuto de la administración. Pues eso, incluso ahí mismo en el prospecto del medicamento, te da la forma de preparación, la dosis, incluso nos traen una tablita por peso del paciente, que también se puede utilizar como referencia. Y otro que también está, digamos que siendo estudiado, es la Tenecteplasa, que la Organización Europea de Stroke recomienda, incluso en algunas situaciones por encima de la alteplasa, para el tratamiento del paciente con ácido isquémico agudo. La tenecteplasa se administraría a una dosis de 0,25 miligramos por kilo y tiene la ventaja de que es un solo bolo, es decir, no vamos a dejar al paciente una infusión durante una hora, sino que en un bolo podemos hacer el tratamiento trombolítico. Aquí les recalco que podría ser mejor que la teplasa para pacientes que se traten en una ambulancia especializada equipada con neuroimagen. Esto pues hablando de países de primer mundo, pues que cuenten con ese tipo de dispositivos, pero pues en nuestro medio todavía tenemos a nuestra disposición la Alteplasa. ¿Cómo les va a los pacientes con la trombolisis farmacológica? Aproximadamente un 30% logran una recanalización del vaso y hay factores que van a influir en esta recanalización. Uno de ellos es digamos que la parte de la temporalidad es influyente bastante sobre el tratamiento de la recanalización, sobre todo cuando se evalúa imagenológicamente. La, digamos que la probabilidad de que se recanalice un vaso a nivel distal es mayor a la que se recanalice un vaso más grande, más grueso, de mayor calibre. También digamos que el volumen que cause el trombo propiamente también va a ser, entre más voluminoso sea ese trombo, menor probabilidad de recanalización hay. Y también que haya mayores flujos residuales cuando se establezca la isquemia, estos van a tener mayor probabilidad de recanalización. Para la trombolisis farmacológica, pues existe esta escala que nos permite evaluar el resultado de manera pues, geográfica ya finalizada, que nos habla pues de qué tanto se logró reperfundir el tejido cerebral del paciente y pues va a hablarnos desde el 0, en el que no existe la recanalización, hasta un 3 en el que se logra una recanalización prácticamente completa del tejido. Y pues también es importante reconocer que los ACVs no solamente se dan a nivel supratentorial, sino que vamos a ver que el sistema vertebrovascular también va a sufrir de este tipo de condiciones. Entonces, la circulación posterior, los infartos que son pues, entallo cerebral, cerebeloso y demás, también pueden ocurrir y también les va bien cuando se le hace la trombolisis farmacológica. Las tasas de recuperación son comparables a las de eventos cerebrovasculares supratentoriales. La siguiente medida terapéutica, y es aquí digamos que la primera influencia directa que sí o sí necesita de la presencia del neurocirujano, es la trombectomía mecánica o la terapia endovascular. Esta también tiene sus indicaciones específicas. Aquí las vemos descritas en la imagen. Un puntaje de ranking modificado previo al accidente cerebrovascular de 0 a 1, es decir, que debe ser una persona que sea funcional. Una oclusión causal de la arteria carótida interna del segmento 1 de la arteria cerebral media, es decir, M1.
una edad mayor o igual a 18 años, un puntaje de NIS mayor o igual a 6, un ASPEX mayor o igual a 6, y que el tratamiento puede iniciarse dentro de las 6 horas desde el inicio de los síntomas. Es decir, tenemos 6 horas desde el que el paciente empieza a presentar la sintomatología para considerar la trombectomía mecánica, desde, digamos que de forma general. Pero esta ventana se ha ampliado un poco más cuando se dan ciertas condiciones específicas, como los describo aquí, que haya una oclusión de grandes vasos en la circulación anterior, que se cumplan ciertos criterios de elegibilidad de estos estudios, como son el Down, el Diffuse 3, y que el paciente esté entre las primeras 24 horas desde la instauración de los síntomas. En este caso, pues es razonable considerar la trombectomía mecánica aún en este tiempo, debido a pues, los factores fisiopatológicos del trombo como tal. Para la realización de estas se utilizan diferentes dispositivos. Uno de ellos pues, son los recuperadores de stent, que pues, consisten en mallas de diferentes materiales, normalmente de titanio, que van a introducirse a través del trombo y que a través de la contracción de las mismas permiten su retracción. Otros pues son los dispositivos de aspiración directa del trombo, que pueden ser tanto manuales, como lo vemos aquí en la presentación, que es a través de la introducción de un catéter. Todos estos se hacen por vía endovascular, obviamente terapia se llama así. Se llega hasta el sitio específico donde se encuentra la oclusión, y a través de la aspiración, sea manual o sea a través de un dispositivo automatizado, se logra hacer la retracción o la resección de ese trombo. Y también hay los disruptores mecánicos de trombo, que utilizan diferentes funciones físicas para generar patrones de vibración que permiten, digamos, hacer la recuperación de ese material trombótico que se encuentra en el vaso. ¿Cómo les va a los pacientes con la terapia endovascular? Esta tiene un porcentaje de recanalización exitoso de hasta un 70% en el total de pacientes, es decir, en la población general con ácido isquémico. Y no depende de que se haya hecho trombolisis antes ese porcentaje de recanalización, pero digamos que no hay todavía una evidencia concluyente que apoye saltarse la trombolisis farmacológica. Es decir, si el paciente tiene su ácido isquémico, debería recibir inicialmente su trombolisis farmacológica, y si es candidato a la trombectomía mecánica, pues que vaya a su trombectomía mecánica, pero primero la trombolisis. Esto pues nos permite pues también evaluar cómo le va a los pacientes con ácidos isquémicos y trombectomía mecánica que se realizan en circulación posterior. Los pacientes vemos aquí que tienen mayor probabilidad de recuperación, con un OR de hasta 2,76 en el análisis bivariado, de, de tener mayor recuperación de su estado funcional. Eso es lo que evaluaban en este estudio. Y las causas de complicaciones más importantes son la falla de la reperfusión, que pues es cuando no se puede realizar la retracción completa del trombo. Y otro de las complicaciones secundarias también puede ser, aquí la vemos, el edema cerebral. El edema cerebral se presenta pues tanto en ambos grupos, que los que han recibido o los que no han recibido manejo con terapia endovascular, y esto va a ser importante para las siguientes modalidades de manejo que vamos a encontrar. Entonces, esta es una conclusión de un estudio que les quise traer para mencionar que aproximadamente el 0,7% de los pacientes que llegan a una terapia endovascular van a necesitar una reintervención de terapia endovascular, hasta 0,7, y miren el porcentaje. Además de eso, pues cuando se necesita esa terapia endovascular nuevamente, principalmente es porque el paciente ha tenido un origen de su ácido isquémico de origen cardioembólico, y que además, cuando se hace la reintervención de este tipo de pacientes, a los 90 días hasta un 44% llega a una independencia funcional, pero con una tasa de hasta un 33% de pacientes pues, que debido a las complicaciones y a su estado general, pues han llegado a fallecer.
El siguiente punto de la terapia en el que participamos desde el punto de vista de neurocirugía va a ser la craneectomía descompresiva. Esta se propone principalmente en aquellos puntos que son eh, digamos que en aquellos eventos isquémicos que comprometen un área extensa, un área vascular extensa y que por lo tanto van a generar una gran carga de edema y que esto puede generar consigo un síndrome de hipertensión intracraniana. Entonces, aquí vemos en las imágenes, en la primera imagen, lo que se ve es una hipodensidad acá hacia la región frontal del lado izquierdo que está generando ya incluso un cierto grado de compresión sobre el ventrículo de ese lado y un desplazamiento de la línea media. Aquí lo describen pues en el artículo como 1 centímetro, que en la imagen B es la evolución en el tiempo de la imagen A con el manejo médico establecido y que incluso llega a desviar más la línea media. En la imagen C, pues el tratamiento que se propone, que es permitir, digamos que un sitio de herniación segura, a través del cual se prevenga que el tejido encefálico se hernie a través de orificios naturales de la base del cráneo y que pueda comprimir estructuras vitales del tronco encefálico. Entonces, lo que hacemos es darle espacio a través de la remoción de un segmento de la bóveda craneana para que el cerebro se pueda herniar, se hinche a través de este espacio y que una vez superado el proceso inflamatorio que conlleva el ácido isquémico, pues este pueda retornar a su volumen habitual, así como lo vemos, y pues ya después reponer aquí, como vemos, algún material, esa parte de la bóveda craneana. Como vemos ya en las imágenes anteriores, es un procedimiento que es bastante mórbido, un procedimiento bastante grande, amplio, no, digamos que ha sido muy controvertido porque bien le puede permitir al paciente continuar con vida, digamos que la severidad de las complicaciones y de la discapacidad con la que puede quedar el paciente después de realizar este procedimiento son bastante importantes. Estos son los criterios que les mencionaba anteriormente para considerar la craniotomía descompresiva. Sería un infarto extenso en territorio de arteria cerebral media, al menos el 50% del territorio, un déficit neurológico profundo, que tenga un nivel de conciencia reducido y que no tenga discapacidad anterior al evento cerebrovascular. Es decir, una escala de ranking modificada de 0 a 1. Aquí pues le traigo cómo le va a los pacientes con la craniotomía descompresiva. Esto es el riesgo de mortalidad y vemos que para la mayoría de los estudios que se trataron esta temática, pues los resultados están a favor de la realización de la craniotomía descompresiva. Sin embargo, pues cuando se tienen en cuenta digamos que la carga de mortalidad y eh, de discapacidad posterior a la realización del procedimiento, pues vemos que ya son menos los estudios que van quedando que todavía favorezcan definitivamente esta modalidad de tratamiento. Sin embargo, pues la literatura actual incluso pues sigue comentando que si la intención es reducir la mortalidad es una técnica bastante importante a considerar, ya que aquí vemos que los pacientes que solamente reciben tratamiento médico y que que tienen las condiciones o las características para recibir una craniotomía descompresiva y que a los que solo se les asigna tratamiento médico, hasta un 71% llegan a una escala de ranking de 6 que es el paciente fallecido. O sea, 71% de 71% de los pacientes que solamente se les hace el manejo médico cuando tienen condiciones para requerir una craniotomía descompresiva, fallecen. Mientras que ese porcentaje se reduce hasta un 30% en los pacientes a los que sí se les hace, solo que, pues obviamente, si nosotros reducimos el porcentaje de los pacientes fallecidos, pues se van a ampliar mucho más los porcentajes de los pacientes que van a tener las complicaciones y las tasas de discapacidad más severas. ¿Listo? Entonces, otra causa, digamos, de interconsulta a neurocirugía para la charla sería cuando existe en circulación posterior alguna causa que se infiera que pueda generar una compresión sobre estructuras del tallo cerebral, por ejemplo, el edema en infartos
cerebelosos que también lo puede generar. Y en este caso, pues lo que se recomienda es hacer craniotomías descompresivas suboccipitales o, utilizar las ventriculostomías también cuando exista indicios de hidrocefalia. Y pues ya casi para terminar, hablando un poco sobre las hemorragias, que son, digamos, como la cuarta causalidad de que nosotros intervengamos en el tratamiento manos arriba en los pacientes con ácido isquémico, es la transformación hemorrágica. Entonces, en los pacientes que generan transformaciones hemorrágicas, ya les explicaba anteriormente, vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas el proceso fisiopatológico, pero quería quedarme de esta imagen con las características de las hemorragias sintomáticas, que son aquellas que, por ejemplo, se convierten hacia el interior de los ventrículos, que son de gran tamaño, que son multifocales o que se asocian a un marcado de edema cerebral. Los factores de riesgo que existen para estas transformaciones son aquellos que ocurren en ACVs graves, que tienen un déficit neurológico marcado, que ocurren en vasos grandes, que tienen bastante hipodensidad que afecta a un territorio vascular amplio, que son tratados con recanalización, pero se hace de forma tardía, mayor a 6 horas, y que tienen ausencia de flujo colateral. Entonces vemos aquí la importancia de las modalidades imagenológicas que veíamos al principio. La transformación hemorrágica tiene dos momentos en los que puede ocurrir y una es temprano, cuando apenas se está dando la instauración del evento cerebrovascular, y la otra es después de que se hace la reperfusión. La modalidad temprana pues tiene que ver más que todo con la fragilidad inmediata del vaso, pero la parte de la reperfusión pues nos habla ya de la exposición que existe del endotelio de ciertas sustancias como las metaloproteinasas de la matriz, la influencia de las especies reactivas de oxígeno que van a debilitar ese endotelio, van a dar una disrupción de la barrera hematoencefálica y que por consiguiente van a permitir pues la fragilidad de esos vasos de menor calibre, y por lo tanto cuando se restaure ese flujo con la presión a la que nosotros estamos manteniendo a nuestro paciente, pues puede haber ruptura fácilmente de los vasos que están en esa área. Pero pues también es importante hacer un buen control de los signos vitales, así como lo vemos en la imagen. Uno de los factores más incidentes en que esto se presente son los episodios de hiperperfusión relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión arterial se eleva por encima de los límites de perdón, de los límites de autorregulación cerebral, y esto hace pues, que el tejido esté soportando presiones para los que en ese momento no está adaptado, no está tolerando. Mientras que si nosotros hacemos un correcto manejo de la presión arterial en nuestro paciente, manteniendo una presión arterial media dentro de los parámetros de autorregulación cerebral, pues va a ser menos probable que el paciente tenga una transformación hemorrágica tras una repercusión. ¿Y qué hacemos pues con los pacientes presentan hemorragias? Lo primero pues va a ser suspender la parte de trombolisis farmacológica. Pues en caso de que el paciente tenga su alteración de las cifras tensionales, pues vamos a tratar de corregirlo. Vamos a hacer reversión de cualquier fármaco anticoagulante que pueda estar recibiendo. Y además hay consideraciones desde el punto de vista neuroquirúrgico. Cuando se presente hidrocefalia, pues se puede utilizar la craniotomía o el drenaje, perdón, el drenaje de las hematomas que se pudieran presentar, y también utilizar monitorización de la presión intracraneal. Y pues ya si hay hematomas que son de evolución rápida, que están generando desviación de la línea media, que comprometen el estado neurológico del paciente por sí mismos, y otro tipo de hematomas a nivel de fosa posterior, también se pueden utilizar craniotomías descompresivas, tanto supratentorial como suboccipital, para su tratamiento. Entonces, bueno, espero que hayan ya identificado los puntos anteriores de la charla donde mencionaba las respuestas a las preguntas del inicio. Ahora, pues, si alguno también se puede animar, vamos a compartir aquí alrededor de 5 preguntitas que
se mencionaron las respuestas durante la charla para conocer, pues, si, Perfecto. bueno, Bueno, Omar, bueno, felicitaciones. Hemos hecho esta noche un recorrido por el manejo actual del ACV isquémico. Hemos visto la importancia que tiene el reconocimiento de los signos y síntomas del ACV. Es algo que es muy importante, sobre todo acá en nuestra población, donde todavía nos falta educar a la población en el reconocimiento de esta patología, ya que vimos lo importante que es la ventana de tiempo en el manejo. Entonces, ¿qué pasa? Que como nuestros pacientes y nuestras familias no reconocen esta patología, llegan tarde a nuestros hospitales y a nuestras clínicas y entonces se limita esa ventana de tiempo donde podemos ofrecer esos diferentes tratamientos actuales que hemos estado viendo la noche de hoy. La importancia de la tomografía simple para que nosotros sepamos si estamos ante un ACV hemorrágico o un ACV isquémico. No necesitamos en ese momento ninguna otra técnica de neuroimagen más avanzada para nosotros determinar ante qué ACV estamos. Nos sirve para detectar una hemorragia y saber si el paciente necesita una conducta neuroquirúrgica o si tenemos un ACV que está en curso. Está probado, como tú dijiste, los beneficios de la trombolisis, pero hay un tema con la trombolisis que es, como mencionábamos, la cantidad de contraindicaciones que tiene y la poca ventana de tiempo, que es hasta las 4,5 horas. Y entonces, ¿qué hacíamos o qué pasaba con esos pacientes que llegaban más allá de las 4,5 horas de haber iniciado sus síntomas? Bueno, eso fue lo que llevó a los médicos a que buscáramos otras alternativas de tratamiento. Y ahí es cuando nacen estas nuevas técnicas como la trombectomía mecánica, que consiste en extraer los coágulos directamente del cerebro. Que la trombectomía mecánica aumenta esa ventana de tiempo, no las puede aumentar hasta cerca de 8 horas o inclusive ya hay nuevos estudios, como mencionábamos aquí, que pueden aumentar esa ventana de tiempo incluso hasta 24 horas, dependiendo de esas neuroimágenes que nos van a permitir definir si sí o no es un paciente candidato a tratamiento endovascular. Sigue la cranectomía descompresiva siendo una alternativa salvadora a los pacientes con unos criterios indicados como los que tú has mencionado. Entonces, esto es como un pequeño resumen de todo lo que nosotros hemos visto el día de hoy y de puntos claves que tenemos que tener presentes, sobre todo los que estamos en las urgencias o en contacto directo con los pacientes que van a llegar cursando esta patología. Bueno, si hay preguntas del auditorio, creo que es el momento de realizarlas. Si no, vamos a aquí hay como en el chat, vamos a ver qué dicen en el chat. ¿Qué dice acá? Vamos a ver, pregunta Andrés Camilo. Doctor, en este sentido, según lo expuesto, en el ACV isquémico, la craniotomía descompresiva se puede asociar sin problema a la trombectomía mecánica. Claro. Como viste, la craniotomía descompresiva es una técnica salvadora. Lo que tú quieres al realizar una intervención en un ACV, ya sea una fibrinolisis o una trombectomía mecánica, es que tu cerebro no llegue a el infarto o limites esta área de infarto a lo que sea lo menor posible. Cuando ya tú desafortunadamente no lo logras, ya sea porque el paciente no llegó en ventana de tiempo, no tuviste tu acceso a la fibrinolisis o no tuviste acceso a la trombectomía mecánica, el paciente va a cursar con la historia natural del ACV, que es llegar a una isquemia y a una
un edema cerebral y a una necrosis cerebral. Entonces, en esos pacientes donde ya no queda otra alternativa, ahí es donde juega un papel primordial la craniotomía descompresiva. Entonces, si se puede asociar sí o no, la pregunta es sí, pero tú lo que tienes que hacer es evitar llegar a la isquemia y a la necrosis cerebral. Bueno, ¿alguna otra? ¿Está claro, Andrés, la respuesta? Puedes escribir ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, creo que podemos hacerla, Omar. Hola, Podemos hacer. Fer, buenas noches. Uy, ¿quién? Javi. ¿Cómo estás? Bien, viejo Javi, ¿cómo vas? Excelente, Fer. Bueno, Omar, felicitarte por la revisión que hiciste. A ver, anotaciones para tener en cuenta y no sé, de pronto mejorar. El título con la charla no concuerda, es decir, hiciste un relato de cómo se maneja el ácido isquémico, pero por neurocirugía solamente fueron los últimos dos puntos, creo. Porque es poco probable que un neurocirujano trombolice a un paciente. O sea, entonces, de pronto ahí como que debiste, de acorde con el título, debiste ahondar un poquito más en la parte que nos compete a nosotros en cuanto a la trombectomía, a la craniectomía, y de pronto no divagar en otros conceptos que son más del equipo clínico, por decirlo así. Pero bueno, está bien porque hay médicos internos y generales presentes. Entonces de pronto lo entiendo por esa parte. Segundo, yo recuerdo cuando era residente 4, Fernando de pronto se acordará, yo ese tema lo revisé muy bien con el doctor Almeida, con Fernando y con Gina. Y bueno, tengo memoria de que sí hay evidencia, sobre todo en la guía 2019 de la AJA sobre ácido isquémico, sí hay evidencia que va a favor de que la trombectomía mecánica tiene nivel 1A en cuanto a tratamiento del ácido isquémico. E inclusive recuerdo que el número necesario a tratar de la trombectomía mecánica, ahora mismo en medicina no hay uno mejor. Si no me falla la memoria, está en 2.6 en comparación con el tratamiento del infarto al miocardio, que creo que está en 14, de la trombolisis, que también está más o menos por encima de 10. Es decir, hoy en día, Omar, tú lo revisarás, pero creo que no hay terapia más efectiva en medicina que la trombectomía mecánica, que la trombectomía mecánica. Creo que el número que se va a tratar es de 2.6 si mal no recuerdo. Entonces, no sé, me pareció un poquito controvertido cuando dices que no hay evidencia, que no, o sea, que dentro del protocolo se deja a un lado la trombolisis para hacer trombectomía. Todo, más que evidencia, Omar, creo que es cuestión de tiempos, como lo dijo Fernando. Es decir, y es cuestión de pacientes, de selección de pacientes. Yo creo que el mensaje es más la selección del paciente. Yo tengo un paciente que según la ventana en que se encuentre, favorece la trombectomía, obviamente va a trombectomía, ¿cierto? Si yo tengo un paciente en un contexto que en un contexto clínico donde no tengo la oportunidad de un servicio endovascular y está en el tiempo de ventana para hacer una trombolisis, hacer la trombolisis. Pero como le dijo Fernando, la trombolisis tiene un montón de contraindicaciones que en nuestra población es muy difícil encontrar el paciente, digamos, seleccionar el paciente para aplicarlo. Y yo en mi práctica médica he visto muchas complicaciones con trombolisis en stroke. Y en cambio, con los casos que hemos tenido de trombectomía mecánica, Fernando está aquí para decirlo, nos va un poco mejor. Entonces, y en cuanto a craniotomía descompresiva, yo creo que el mensaje fue muy claro. La craniotomía descompresiva, tanto en stroke como en trauma, es una medida heroica. Es una medida heroica donde sí ha mostrado evidencia a favor de supervivencia, pero muy pobre a favor de pronóstico funcional. Eh, de pronto me hubiese gustado más que hubiese revisado más a profundidad cómo se elige un paciente para una craniotomía, para una craniotomía descompresiva,
revisar los estudios, porque se ha hablado mucho de eso al respecto. Por eso te digo, me quedó un sinsabor en relación con el título y la charla, porque diste para neurocirujano, pero y abarcaste tanto que no andaste mucho en cuanto a evidencia de lo que hacemos nosotros los neurocirujanos en stroke. Entonces, de pronto, en eso me perdí un poquito. Pero el resto, pues bien, bien. Fer, yo creo que, no sé, tú me recordarás, hoy en Sí, día creo que Javi, la evidencia va a favor o sea, no hay evidencia, no hay mejor evidencia en cuanto a tratamiento, en cuanto a sí, terapéutica que la traumatología mecánica. Creo que, así no, es. no, no, Mira, con respecto a lo que dice Omar, ¿cómo se ve eso actualmente? Es que una no es excluyente de la otra. Si el paciente tiene indicación de fibrinolisis, que es hasta las 4,5 horas, y tú puedes, o sea, estás en un servicio donde tienes el Actilis y todo lo demás, no tiene contraindicación, tú le debes administrar la fibrinolisis. Incluso ese paciente, si tú tienes acceso a una terapia endovascular, puede ir a una terapia endovascular. Como lo mencionaba Omar ahí, ¿qué pasa con el fibrinolítico? Que el fibrinolítico le pega más que todo a los trombos pequeños, pero no a los trombos grandes, que son los ELVO, que él decía, los Large Vessel Occlusion, que es los trombos en M1 o en la carótida interna. Esos trombos ya se han visto que con fibrinolisis no los vas a poder deshacer, entonces ahí juega papel crucial la trombectomía mecánica. Si el paciente obviamente te llega después no. de 4,5 horas, ya tú no tienes por qué hacerle fibrinolisis porque no está indicada. Pero el mensaje que quiero transmitir ahí es que una no es excluyente de la otra. Y los papers y los trabajos demuestran que las puedes trabajar combinadas, que no te va a aumentar mortalidad, no te va a aumentar complicaciones, o sea, va a ser igual. Lo importante de Perfecto, esto es tú conocer los tiempos y creo que brindarle una alternativa al paciente, porque ya vimos que cuando se instala el ACV lo que queda es recuperación. Y bueno, más adelante los microchips con los que empezamos a hablar la charla. listo, perfecto. Listo. Omar, adelante. Vale, Doc, sí, bueno, para complementar, muchas gracias al doctor Pellido por su participación. Y sí, efectivamente lo que mencionaba el doctor Orozco, esa fue, digamos que el enfoque que le encontré a la evidencia actualmente es que no son excluyentes, que la evidencia apoya, si el paciente tiene los criterios de elegibilidad para hacer la trombolisis, pues hacerla, y si también tiene los criterios de la trombectomía mecánica, pues puede ir al procedimiento. Entonces, pues era eso más que todo. Y pues bueno, aquí les traigo esta actividad de modo pues algo dinámico. Quise hacerla de pronto en Kahoot, pero no me fue posible por la plataforma en sí. Entonces las traigo aquí en la presentación. Pues ya habiendo visto la charla, pues evaluando a un paciente, sobre todo para los médicos que están acá recién egresados o para los internos. Si está evaluando un paciente para la administración de alteplasa, ¿cuál es el umbral máximo de presión arterial que puede permitirse antes de iniciar la infusión? Si alguno, Bueno, pues, yo creo que Omar, invítalos a que respondan en el chat exactamente, no cuál, cuál pueden de, cuál de trabajar en los el chat. de las respuestas es posible. Ok, perfecto. Bueno, Mari Trujillo dice la B, Leonardo Romero dice la B. Muy bien, Excelente, sí. Efectivamente, las guías de Stroke hablan de perfecto, ese rango de presión permisible, digamos. Pues bueno, la siguiente perfecto. pregunta sería, si un paciente con oclusión de la arteria cerebral media, pues ya digamos por la clínica, se presenta 10 horas después del inicio de los síntomas, ¿qué factor considera más determinante para decidir si es candidato a una trombectomía mecánica?
la presencia de desajuste significativo entre el núcleo isquémico y la penumbra en imágenes de perfusión, la puntuación de la escala de Ni superior a 15, una puntuación aspect de 7 en el ataque inicial, o la ausencia de contraindicaciones para el TPA. Recuerden que es para decidir si es candidato a trombectomía mecánica. El paciente tiene 10 horas de evolución. Por aquí nos responden en el chat que la opción C. ¿Alguien más gusta participar? Bueno, recuerden también que cuando hablamos de esta parte, pues el factor, digamos que ya después de la ventana de tiempo de trombolisis, se puede hablar de la presencia pues de las imágenes de perfusión que nos van a permitir la orientación sobre pues, si el paciente se puede extender la ventana hasta las 16, 24 horas que nos evalúa la ventana de los grupos de Down y el Diffuse 3 también. Listo. Bueno, si se presenta en este caso un paciente de 55 años que sufre un infarto maligno, teniendo infarto maligno, pues ya veíamos aquellos que presentan más del 50% de ocupación del territorio de la arteria cerebral media y se deteriora neurológicamente dentro de las 36 horas a pesar del manejo médico máximo. ¿Cuál es la recomendación para la craniolectomía descompresiva? Si es una intervención razonable, si se asocia, se debe, o sea, si la ve, si se debe posponer a las pasadas 48 horas, si no está recomendada, o si solo debe considerarse si la PIC supera los 30 milímetros de mercurio. Si gustan, pueden participar en el chat de la sesión. Y la respuesta, vamos a ver si hay respuestas. Así es. Nadie se atrevió. Bueno, adelante. Ah, por ahí mencionan. Andrés y Jefferson nos dicen que la A, Perfecto. efectivamente. Así es, pues lo que refiere a la evidencia es eso, que se asocia pues, a disminución de la mortalidad. Incluso algunos estudios de los que mencioné hablan también de disminución de los grados de discapacidad grave, es decir, que los pacientes que de pronto iban a quedar como en grados de ranking mayores pueden disminuir su puntaje de la escala de ranking. Y pues bueno, una siguiente pregunta. En la evaluación por resonancia de un paciente con ACV de inicio desconocido, se observa una lesión que es hiperintensa en la secuencia de difusión, pero que no presenta hiperintensidad en la secuencia FLAIR. Recuerden que esto lo mencionaba en las modalidades de neuroimagen. ¿Qué implica este hallazgo? Implicará que es un infarto ya establecido y crónico. Se tratará de un alto riesgo de transformación hemorrágica. ¿Se tratará pues de la oclusión de un gran vaso o se tratará de un ACV que ocurrió dentro de las últimas 4,5 horas? Pueden participar nuevamente en el chat de la sesión para conocer la respuesta. Bueno, empiezan a llegar las respuestas. Efectivamente, estamos recibiendo Ok. respuestas. Sí, señora, así es. Ya varias personas pues, nos han respondido a través del chat que la opción D es la correcta. Efectivamente, cuando vemos esa desalineación o ese mismatch entre la secuencia de difusión y el flare, pues podemos inferir que se trata de un ACV que está en estado hiperagudo y que probablemente tiene menos de 4,5 horas de evolución, como lo veíamos en la charla. Y pues ya para terminar, pues
hablando del axioma que veíamos al principio, del tiempo es cerebro, se ha cambiado más recientemente al tejido es tiempo en el manejo moderno del ACV. Entonces, ¿qué avance cree que ha tenido el mayor impacto en ser el cambio en este paradigma? Llegan las respuestas. Así es. Y hablando de avance tecnológico, pues realmente uno sí apreciaría pues la presencia de imágenes por percusión, pero digamos que haciendo referencia a la tecnología como tal, a la implementación de sistemas, realmente muchas de todas estas respuestas son válidas y por eso la quise traer por acá al final, porque digamos que todo se está engranando actualmente y todo está confluyendo a que nuestro atender, nuestra atención hacia estos pacientes con ácido isquémico, pues pueda tener un mejor resultado, más favorable y que les permita a ellos tener, pues primero conservar la vida y segundo conservar en mayor grado su funcionalidad. Efectivamente, pues la parte de las imágenes es vital, pero también necesita la participación y el engranaje de todos los sistemas necesarios y disponibles para eso. Y pues esa era la retroalimentación que tenía para ustedes el día de hoy y la charla sobre ácido isquémico para continuar el módulo de vascular que tenemos en nuestra disposición. Le agradezco nuevamente al doctor Fernando Orozco por su participación y por su amable colaboración con la charla. Y Con mucho gusto. nos estaremos encontrando en próximas oportunidades. Muchas Bueno, gracias gracias a a todos todos por los su asistencia. asistentes. Gracias por la invitación y bueno, nos vemos pronto. Espero que haya sido provechosa la noche para todos. Hasta mañana. Gracias.